buenas, soy Lorena Pérez y esto es Onda Felicidad con Aarón Jiménez, psicólogo, coach, y vamos a empezar a tratar de poner un poquito de orden a esas cabezas. Bueno, pues es un placer tener a Aarón Jiménez una vez más aquí. Pues los invitados repiten y repiten hasta que se cansen de nosotros. Entonces yo siempre, pues Aarón, siempre lo tengo ahí a golpe de WhatsApp, de correo, porque me gusta mucho escucharle. Creo que aprendemos muchos, no solo yo, sino siempre nos dais muy buen feedback y sabemos que, bueno, pues que la figura del psicólogo es muy necesaria. Así que, Aarón, mil gracias por esta colaboración tan chula que te has atrevido a hacer con nosotros. Mil de nada, Lorena. De momento no me canso. Si algún día llega, bueno, pues ya te lo diré. Pero de momento no es el caso. De momento disfruto mucho de estos ratitos aquí contigo. Así que aquí seguiremos. Fenomenal, porque además, Aarón, bueno, ya os hemos comentado en alguna ocasión que vamos a tener el privilegio de tenerle en la Escuela Felicidad y que ya mismo, que estamos ahora en pleno mes de mayo de la celiaquía, pues tenemos ya una intervención, no, una sesión con él la próxima semana dentro del seminario de la Escuela Felicidad, el día 25 de mayo, a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco. Efectivamente. Nos toca sesión con Aarón. Hay 1.689 alumnos apuntados para ver a Aarón, para aprender con él. Y bueno, pues siempre recordamos que si no lo podéis ver en directo, si estáis inscritos, si no lo podéis ver en directo, después recibiréis esa charla y también todos los datos para que podáis contactar con Aarón. Así que no queda nada. El día 25, el martes, ¿lo tienes todo listo ya, Aarón? ¿Ya sabes lo que nos vas a contar? Por supuesto que sí, Lorena. Hombre. Por supuesto que sí. Es más, de hecho, incluso lo que más me gustará será la parte de preguntas y respuestas. Porque al fin y al cabo no es lo que se dice, sino también cómo lo coge la gente, que es lo importante. Y a la hora de procesar esa información es lo que nos da de verdad los datos y lo que hace que la gente de verdad aprenda y se lleve lo que se quiere llevar. Como tal, es decir, que para mí la parte más importante de todo eso va a ser incluso la parte de preguntas y respuestas, que la gente pueda empezar también a trabajar un poquito sobre sí mismos. Antes decías intervención y luego has cambiado la palabra. Si hace falta un poquito, fíjate, también puede ser si ya se llevan algo personal para ellos. Qué importante es porque, bueno, pues cuando lanzamos el seminario, cuando explicamos que teníamos a un psicólogo, pues la gente enseguida nos decía cosas, ¿no? En plan, ¿cómo explicar a mi entorno que tengo celiaquía, que tengo que ser estricto, sin de alguna manera, pues, como molestarles, ¿no? Daba la sensación un poco de que la gente tenía esa sensación de que al decir, oye, no puedo comer aquí, o no puedo comer allá, o ten cuidado con esto, se sentían culpables por molestar a los demás cuando, claro, dices, a ver, yo puedo entender el origen de ese pensamiento, pero yo creo que nos lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿no? Justamente. De hecho, lo que estábamos hablando hace un ratito tú y yo, que estábamos hablando de esto además, que tenemos la tremenda manía de sentirnos culpables por cosas que no son culpa nuestra. Y ese hecho de pensar que lo tengo que decir a tal persona como si fuese algo que yo estoy haciendo malo, como si yo fuese malo. ¿De qué estamos hablando? Claro. Estamos hablando de una enfermedad. Si tuvieses otro tipo de enfermedad, ¿tendrías ese problema para decirlo? Probablemente no. Pues, ¿por qué vamos a tener ese problema? ¿Por qué yo soy malo? ¿Por qué yo tengo la culpa? Claro. Es que además, Aarón, bueno, los que ya habéis escuchado, yo creo que esta es la 1, 2, 3, cuarta entrevista, No ¿tercera? tengo ni idea ya. Tercera o cuarta entrevista dentro de Onda Felicidad y Aarón nos comprende muy bien porque la celiaquía la vive en primera persona. Entonces ha pasado por cualquiera que nos esté escuchando que está diagnosticado, todas las fases las ha pasado ya Aarón porque además es desde pequeñito. Entonces nos entiende muy bien y nos puede ayudar casi como quien dice desde dentro y en primera persona, además de por sus conocimientos en el área de la psicología, bueno, pues porque lo ha vivido, claro. Justo. De hecho, esa pregunta, fíjate que hasta años después no la comprendí, pero cuando estaba en el hospital, un par de años después de sacarme que era celíaco, me pusieron con una psicóloga allí. O sea, te ponían a los niños, de vez en cuando les ponían con una psicóloga para ver cómo iban y tal. Y me preguntó justamente que quién tenía la culpa de mi enfermedad. Yo en ese momento le dije, pues que nadie. Y luego cuando salía decía, qué tontería de pregunta. ¿Quién va a tener la culpa de mi enfermedad? Pero claro, luego con el tiempo me he dado cuenta, y efectivamente, más estudiando todo esto, que la culpabilidad es uno de los patrones que tenemos mentales más nocivos
y que es Sí, muy sí. común que echemos culpa, ya sea nosotros mismos o incluso para un niño, por ejemplo, pequeño, si tiene alguna mala relación con alguno de los padres, incluso hacia ellos. Ujú. O sea, que al fin y al cabo fue una pregunta para mí en ese momento sin sentido, pero que luego después me he dado cuenta de la importancia que tenía como tal. Y ahora Ujú. fíjate que hablando de ello me he vuelto a acordar, y eso que Sí, han sí, pasado sí. ya 20 años. Sí, pero son cosas que se Se quedan te ahí. quedan. Y sí, sí, sí. Y el tema de la culpabilidad es verdad que la enfermedad celíaca también nos lo cuentan a veces muchas mamás, muchos papás que dicen, jo, lo he heredado de mí. Pero bueno, es que es algo que no puedes controlar. O sea, es que es la naturaleza, que es así y ya está. Culpabilidad es un tema que, fíjate, yo creo que nos tenemos que apuntar para esta sección especial, para tratarlo Vale, en detalle, porque hoy vamos a hablar de otro tema que ya no sé cómo llamarlo. Sí, no sé exactamente, pero es un tema que surgen siempre pues, muchas dudas cuando lees información sobre psicología, sobre productividad en el trabajo, sobre un montón de cosas, aparece la palabra motivación, que es algo tan amplio, tan abstracto a la vez, tan general. Y yo pues le pregunto al psicólogo de Onda Felicidad, ¿qué es la motivación? ¿qué es la motivación? Lorena, ¿qué es para ti la motivación? Te Para devuelvo la mí, pregunta, sí, te devuelvo la pregunta. ¿Qué es para ti la motivación? oye, que la entrevistadora soy yo, ¿eh? Ya, lo sé. Pues a ver, la motivación, la motivación, yo a veces estoy más motivada, a ver, estoy pensando en alto, ¿vale? A veces estoy más motivada con una cosa, Perfecto. otras veces menos, otras veces las cosas me dan como pereza y estoy motivada cuando tengo un objetivo, ¿vale? El que sea, y pongo mi esfuerzo, mis habilidades, mis ganas, lo que sea, en alcanzar ese objetivo. Vale, Y trabajo enfocada a ese objetivo que quiero alcanzar. vale, pues vamos a la base. Lo primero, el cerebro no entiende de objetivos, entiende de dirección, de la dirección que tú le des. Ujú. Saliendo un poco de este pequeño apunte que te doy, te hago esta pregunta porque muchas veces tenemos la manía de empezar a hablar de las cosas, pero ni siquiera nos paramos un momento a plantearnos qué significa para nosotros. Si hablamos de, por ejemplo, motivación, igual que podemos hablar de cualquier otra cosa, pero sin pararnos en qué es para mí o qué significa para mí. Ujú. Hay palabras que son abstractas, no sé si te lo comenté ya alguna vez. Hay palabras que son abstractas y hay palabras que son concretas. Ujú. Si yo te digo lo que es un bolígrafo, tú sabes lo que es un Sí. bolígrafo. Si te digo lo que es el amor, probablemente para ti y para mí signifiquen cosas diferentes. Ujú. Aunque tenga una base común, aunque Sí. en la RAE te ponga algo concreto, depende de mi experiencia, va a tener también cosas diferentes. Ujú. Entonces, cuando hablamos de algo que es un poquito más abstracto, lo bueno, para empezar, es preguntarme a mí qué significa también esto. ¿Para qué? Para empezar a dar una dirección a mi cerebro. Si yo me Ujú. quiero motivar, ¿qué es? Primero la motivación. Sí. Seguramente que estoy contigo que si a lo mejor lo buscas, vas a encontrar algo similar a lo que has dicho tú. Algo que te dé impulso, algo que te lleve una satisfacción. Sí, muy bien, pero al fin y al cabo, motivación, si deconstruimos la palabra, es tener un motivo. Y lo curioso es que cuando decimos que quiero hacer algo y me intento motivar, no me pregunto ni siquiera cuál es mi motivo para hacerlo. Ya. Sí, sí, sí. Nunca jamás me lo había planteado. Nunca lo había visto así, vaya. O sea, por eso, porque para mí es como un concepto muy. O sea, claro, ¿qué motivación es cuando alguien te dice, ¿qué motivación? ¿Qué te mueve a ti? Y dices, pues ser feliz, ¿no? Ujú, Pues tener salud, pues que mi ujú. familia esté Claro, bien. claro. ¿Y qué es la felicidad para Claro. ti? ¿Qué es la salud para ti o que la familia esté bien para ti? ¿Por qué? Porque si yo esto no lo defino, ¿cómo me voy a acercar a ello? Sí, estoy poniendo un objetivo, pero no le estoy dando dirección. Es lo que te decía antes. Y si no le doy esa dirección, ¿cómo voy a llegar allí? ¿Cómo me voy a motivar a llegar allí si no sé cuál es mi verdadero motivo? ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es lo que de verdad quiero conseguir? Ujú. Sí, 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 sí. Es que vosotros no le veis, pero me está mirando y está sintiendo en plan, ¿a qué te he hecho pensar? Y yo, sí, siempre, siempre. Siempre que hablo contigo, luego estoy por la tarde o por la noche cuando sea en plan, esto que me ha dicho Aarón, fíjate que yo nunca lo había visto así. Y claro, no, es que pensamos en cosas como muy, muy generales y es muy difícil eh, darle una dirección cuando algo es tan general. Ujú, efectivamente. Es muy bueno también para nosotros concretar. Lo de concretar hace que toda esa nube de ideas que tengo en la cabeza pasa a ser algo más concretito. Y por Ujú. lo tanto yo me puedo agarrar mejor a ello. Porque si no lo que me va a generar es mucha incertidumbre. Y con esa Claro, incertidumbre a mí me agobia más.
Y Y te ya cuando me dispersas. agobia, claro, cuando me agobia, pues yo a lo mejor ya empiezo a rechazarlo porque me está agobiando y de repente no llego allí donde quiero ir, porque me ha agobiado. Si soy mucho más concreto, me ayuda. Me Ujú, ayuda a centrarme en ello y a seguir ese camino. claro, claro. Es que, por ejemplo, en salud, o en salud no, en la vida, pero cuando tienes pues un problema crónico, ¿no? Como es ¿No? el nuestro, pues muchas veces nos escribe la gente y nos dice, quiero cambiar hábitos, pero no encuentro fuerza de voluntad, no encuentro motivación. Es decir, sé que hacer una dieta sin gluten la tengo que hacer, pero además quiero que sea sana, pero es que no soy capaz. Te lo defino en dos apartados. En un apartado, mejor dicho, es que saben el por qué, pero no se han parado a pensar el para qué. Sabemos, mejor dicho, el por qué, pero no nos paramos a pensar el para qué. Ujú. Nos quedamos en el pasado, sí. Tengo que hacerme esta dieta, por ejemplo, sin gluten, porque es lo que me beneficia a mí, porque es lo que necesito, porque si no, a lo mejor es que me voy a sentir mal toda la vida. Y no pongo el para qué. O sea, a lo Sí, mejor el por qué es porque si no lo hago me siento mal, que ya es un mensaje para nosotros como tal negativo, pero no me centro en el para, que sería para encontrarme bien, para claro, estar claro. sano, para estar tal, para estar lo que sea. Sí, 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 Nos claro, centramos cambia, mucho, cambia. efectivamente, nos centramos mucho en ese apartado del por qué, que casi siempre es o una justificación o algo centrado en el pasado, más que de futuro, casi siempre, no siempre, ¿vale? Pero casi siempre. Mientras que el para qué casi siempre es para futuro Claro, sí, sí, y sí, sí. nos ayuda a ese motivo que decíamos antes. Entonces, cuando yo tengo ese motivo, para mí es mucho más sencillo que vaya siguiendo esa línea, porque tengo un motivo delante que estoy siguiendo, tengo una dirección. Claro, puede estar relacionado eso con que se consigan, o sea, con que haya más opciones de conseguir el objetivo, es decir, un por qué de alguna manera nos alejaría más de conseguirlo y saber el para qué, pensar en el futuro nos ayudaría, nos motivaría a conseguirlo. Con un por qué también puedes llegar, es cierto, pero un para qué es muchísimo más potente. Si tienes los dos, pues mira, perfecto, sin más. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que al fin y al cabo, cuando también alcanzo un para qué, es lo que decimos, luego tampoco le defino como tal. No, ¿qué? Porque quiero ser feliz, o para ser feliz. Vale, venga, defíneme. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué apartaditos tiene la felicidad para ti? Entonces vamos a ir viendo cómo llegas a cada uno de estos otros apartados. Es decir, muchas veces nos ponemos metas en esos para qué, que llegan a ser un poco inalcanzables en algún aspecto. O que no es que sean inalcanzables, sino que las vemos muy lejanas. Como si de repente decimos, tienes que llegar del punto A al punto B, que hay 100 metros de distancia, de un solo salto. ¿Tú serías capaz de llegar de un solo salto a hacer 100 metros de distancia? No, No, ¿verdad? Vale. ¿Y qué es lo que hago muchas veces? Me quedo en el sitio quietecito. Entonces no me muevo, ni para adelante ni para atrás. Ni siquiera intento dar un salto. A lo mejor salto 2 metros. Vamos a poner. Bueno, pues ya estás a 98 metros de tu ya. objetivo. Pero ¿qué ocurre? Cuando lo vemos tan lejano, cuando lo vemos tan a largo plazo, tan imposible, lo que hacemos es que nos quedamos incluso en el punto inicial. Y por eso no hacemos absolutamente nada. Procrastinamos. Procrastinamos o directamente nos quedamos con el miedo de que como tengo que llegar allí y sé que no voy a llegar, pues me quedo donde estoy porque me empiezo a fustigar porque sé que no voy a llegar. Fíjate cómo es un patrón ese que te digo muy usual de pensamiento. Sí, sí, totalmente, claro. Claro, claro. Por eso lo bueno en muchas ocasiones, ponerme sus metas. Metas más pequeñas para ir consiguiendo. Que Claro, sean alcanzables. Salto claro. de metro en metro. Bueno, pues das 100 saltos y llegas. Claro, esto en el mundo de los negocios, pues un plan de negocio que tiene una serie de objetivos, una de las características principales que te dicen es, tienen que ser objetivos realistas y medibles, porque también lo tienes que saber medir y decir, oye, pues me había puesto 2 metros, he saltado 1,5, pues tengo que mejorar esto, ¿no? Pero claro, en la vida es mucho más complicado. En la vida, de hecho, también se pueden utilizar ese tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con empresas, hay muchas veces que utilizamos el método SMART, el método GROW, que básicamente es esto que estás diciendo, de observar si es alcanzable, si es realista, si es temporalizable, etcétera. Pero es que eso también se puede utilizar en nuestro día a día. O sea, tú también puedes utilizar técnicas de esas para un objetivo que tú te propongas de tu vida diaria, ya sea de ser un poquito más organizado hasta, por ejemplo, empezar una dieta, salir a hacer deporte todos los días, da igual, lo puedes utilizar también. ¿Por qué? Porque eso nos da una dirección de cómo tenemos que ir.
Una parte muy importante que la gente además se suele saltar es observar la realidad. ¿En qué realidad estás ahora? ¿Cuál es tu realidad? Ujú. Si yo ahora mismo pesase 120 kilos, por ponerte un ejemplo, y digo que quiero ponerme a correr 10 kilómetros de golpe, pues mira, a lo mejor no puedo. Claro. Vamos a empezar de otra manera. Yo, por ejemplo, incluso mi forma física, tampoco me podría hacer ni 2 kilómetros, tampoco me hago corriendo, ya te lo digo. me da Sí un que sí, hombre, chunguillo. que sí, que Me dos da un que sí. chunguillo. No, me da un chunguillo por el camino. Entonces, mi realidad es esa. ¿Qué ocurre? Que cuando yo no tengo en cuenta mi realidad, de repente quiero ponerme a hacer un objetivo, veo que no llego y me desmotivo. Digo, claro, es que no puedo. No llego, claro, porque a lo mejor no has tenido en cuenta cuál es tu realidad actual para empezar a plantearte tu plan desde tu punto actual. Muchas veces nos vamos a lo genérico, como decías tú antes la palabra, ¿no? Nos vamos a lo genérico. La gente a lo mejor empieza haciendo esto de tal manera. Yo también. Tú también, ¿por qué? ¿Cuál es tu realidad? Claro, es que no nos lo planteamos. O sea, el objetivo a alcanzar es este, me da igual mi realidad. Quiero que cuando llegue junio poder correr no sé cuántos kilómetros, pero como queda mucho para junio, pues yo estoy en el sofá tan a gusto todos los días y luego resulta que ni salgo a correr porque digo, es que ya no me da tiempo a entrenar. Pero es que ahí hay que lidiar con las frustraciones también. Y eso es muy malo para la salud, lo de las frustraciones. Las frustraciones, pues te voy a volver a preguntar lo de antes, Lorena. ¿Qué es la frustración para ti? Es que yo soy de naturaleza un poco, ¿cómo te diría? No pesimista, porque no soy pesimista. Tampoco soy especialmente perfeccionista. Uh-huh. Soy tirando exigente conmigo misma y con la idea que tengo de, pues eso, o sea, un ejemplo tonto, ¿no? Pero la cama tiene que estar hecha, por ejemplo. Y si no está Uh-huh. hecha, ¡oh!, me tenso y no tengo un día súper feliz, por ejemplo, ¿vale? Por decir. Entonces, Uh-huh. para mí la frustración es, también es verdad que soy muy cuadriculada, entonces, si quiero que las cosas sean así y no son, me entristezco o me pongo de mal humor. Una de dos, porque no he conseguido lo que yo quería. Y no es capricho, porque es solo algo que me afecta a mí nada más, ¿no? Pero me pasa un poco eso. Considero que la frustración es como algo que además que te apetecía mucho, que querías o que deseabas a tope, pues te quedas por el camino y encima normalmente no lo consigues por tu culpa. Vale. Entonces, ¿me puedes definir en pocas palabras lo que es la frustración? Porque al final has empezado a divagar, si te fijas. Eso también es parte de mi carácter. Es no conseguir algo por tu culpa. Perfecto. Perfecto. Pero he acertado esta vez. Has acertado bastante bien. De hecho, has dicho muchas palabras que han sido muy interesantes cuando hablabas. Uh-huh. Por eso te digo que has acertado bastante bien. Cuando nosotros nos frustramos, eso es un sentimiento, no es una emoción. De emociones ya hemos hablado muchas veces y sabemos que Uh-huh. los sentimientos al final son las interpretaciones de mis emociones. ¿Qué ocurre? Que muchas frustraciones, bueno, la mayor parte de las frustraciones en verdad son tristeza. Vienen de la tristeza. ¿Qué ocurre? Que como nosotros con nosotros mismos solemos ser tirando agresivos a la hora de hablarnos, Uh-huh. lo que luego hago, pues por encima de esa tristeza, porque yo esto así no lo tendría que haber hecho así, me siento culpable, como tú dices, cojo y me fustigo. Y de repente me frustro. Porque me empieza a fustigar con que esto lo tendría que haber hecho de otra manera. Y esa tristeza va quedando atrás. Y ya simplemente queda esa agresividad con la que yo me estoy hablando. Por eso lo llamamos frustración, como tal. Si te fijas, de esto me has hablado cuando me has estado divagando. Sí, sí. Me has estado hablando. Pero lo que te decía al principio, muchas veces no nos paramos a observar, no nos paramos a escucharnos. Vamos hablando, hablamos de, o me preocupan a lo mejor determinados puntos, o tengo interés en determinados puntos, que ni siquiera me paro a divagar un poquito sobre ello, a pensar un poquito sobre ello, a ver qué me viene a la cabeza. Tenemos mucho más conocimiento del que creemos, en verdad. Pero ¿qué ocurre? Que no nos paramos a escucharnos. No nos paramos a decir, vale, ¿esto qué es para mí? ¿Por qué yo me siento así? Uh-huh. ¿Qué me trae esto aquí? Me dejas como siempre, pues un poco ahí tomando Apuntando te veo. notas, sí, sí, porque, claro, partimos de la base de que muchas veces vamos como en piloto automático, entonces no nos planteamos ni por qué funciona así, ni por qué me frustra esto, ni de qué realidad parto, ni nada, ¿no? Pero claro, teniendo ciertos objetivos que pueden ser un poco más realistas, ¿no? En plan, por ejemplo, pues eso, gente que de vez en cuando nos dice, mira, es que me salto la dieta sin gluten en ocasiones porque cuando voy fuera no
no tengo suficiente fuerza de voluntad para no caer en esas pequeñas tentaciones. Entonces estaba pensando, ¿se entrena esa fuerza de voluntad? Es decir, una vez que yo conozco esas frustraciones, digo, ¿por qué las repito? ¿Por qué si sé que, por qué vuelvo a caer en ello? ¿Por qué no? No sé. Por lo que hemos hablado antes. Fíjate, solamente me has dicho por qué es. ¿Por qué Sí. hago esto? ¿Por qué a lo mejor voy allí y por qué me salto la dieta? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Vale? ¿Para qué te saltas la dieta? ¿Para qué te saltas la dieta? Porque a lo mejor dicen, no, me salto la dieta para que los demás no me miren, para que la gente no piense X, para lo que sea. Entonces ya no estamos hablando del saltarte la dieta. No es saltarte la dieta lo que tienes que trabajar. No es eso. Es trabajar en centrarte en ti como persona y en que te importe menos lo que diga la gente, que ya es distinto. Entonces, claro, la dirección del cerebro cambia, ya es otra dirección. Por eso antes te decía que no entiendo de un objetivo, sino que entiendo de una dirección como tal. Entonces ahí, de repente dirías, bueno, pues claro, si trabajo en mí y resulta que me da más igual a lo mejor lo que piensen los demás, a lo mejor ya me da igual directamente pedir sin gluten que pedir con gluten, porque me centro en mí y en lo que es bueno para mí, para mí. Ujú. Y de repente digo, no, tengo más fuerza de voluntad. No, es que tienes una dirección mucho más sana para ti, que es distinto. No, no, muy, muy diferente, claro. O sea, es que el enfoque lo cambia absolutamente todo, en este caso y en todos, me imagino, claro. Efectivamente. De hecho, antes de empezar, cuando estábamos hablando, lo que te he comentado, al fin y al cabo yo en mi día a día me doy cuenta, y cuanto más trabajo más lo veo, que la mayor parte de las cosas se solucionan, por así decirlo, excepto algunos casos, evidentemente, a través de nuestro diálogo interno. Es decir, ¿qué me voy diciendo yo? ¿Cómo voy gestionando la cabeza? ¿Y ¿Cómo me cómo, hablo? ¿Cuáles son mis patrones de hablarme? ¿Cómo entiendo? En general, ¿cómo voy entendiendo yo la vida? y cómo suele ser en general ese diálogo? Depende de la persona. Depende de la persona. Depende de distintos aspectos. Por ejemplo, del aprendizaje, de las experiencias que haya tenido. Hay una parte que también es genética, por ejemplo, el temperamento como tal, esa primera reacción es genética. Entonces depende un poquito de todo. Sí que es cierto que hay algunos patrones que son muy comunes en general. Hay creencias que son muy comunes en todos, que están arraigadas, ¿no? Hay algunos que son muy nocivos para nosotros, que son, por ejemplo, el que hablábamos antes de ese que es de la culpa, el victimista, también el generalista, el hiperresponsable. Hay bastante. De hecho, fíjate que ya que lo estás comentando, creo que incluso apúntalo por ahí, que a lo mejor hablar un día solamente de este tipo de patrones o de este tipo de ideas Ujú, va a ser también bastante interesante porque es un tema que es muy común, que todos caemos en cositas de estas, ujú. incluso los sesgos. Hay también cosas que son como sesgos cognitivos. Ejemplo, que son pensamientos de, por ejemplo, a mí esto nunca me va a pasar. Invulnerabilidad, sesgo de invulnerabilidad, que se llama. Y de todo eso, hay un montón de cosas que nuestro cerebro ya parece que está preparado por evolución propiamente para tenerlo. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que cuando entramos también en diálogo, como también entre toda la parte esa de experiencia, de aprendizaje y demás, se nos hace ahí un batiburrillo y ya de repente no sabemos hacia dónde anclarnos, por así decirlo. Por eso la idea también de ser yo personalmente, el que me vaya guiando a mi cerebro. Mi cerebro, al fin y al cabo, va a enviar un montón de mensajes. Ujú. Nosotros a la hora de coger información, a la hora de procesar información, la procesamos desde distintos puntos. Yo la llamo el... ¿Tienes iPhone? ¿Tienes Lorena? No, tengo Android. ¿No? Vale, pues para el que tenga iPhone. Yo la llamo el Siris. El Siris en plural. ¿Vale? Porque nosotros a la hora de procesar la información tenemos sentimientos, tenemos intuición, tenemos la razón, tenemos la imaginación y tenemos las sensaciones. Todo eso nos ayuda a nosotros a procesar la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nos entra toda esa información a través de todo esto, pues yo me hago una idea en la cabeza que muchas veces es preconcebida, que no se ajusta a la realidad y encima actúo como si fuese así. Entonces, de ahí la importancia de, a nivel mental, empezar a gestionar de dónde me llega toda esta información e intentar sacar cuál es la verdad. Porque luego, claro, digo, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué razón hay aquí? ¿Qué es la parte de imaginación? ¿Qué es la parte que es sensación? Porque Ya, luego lo claro, mezclo todo.
necesitamos primero ser conscientes de que se produce ese proceso, o sea, de que la realidad tiene como distintas maneras, ¿no?, de presentarse y que nosotros la podemos interpretar de diferentes maneras, ¿no? Y luego tener ese conocimiento, saber eso y también tener tiempo para decir, para lo que decir muchas veces de párate a pensar un poco, porque en el día a día, escúchate, claro. Escúchate. En el día a día, o sea, yo por ejemplo sé que hoy me voy a ir a la cama y voy a estar diciendo, esto que me ha contado Aarón es que es muy fuerte, todo esto que me ha estado contando, que jamás me había parado 2 minutos a pensar en qué era realmente la frustración, en qué era la motivación, etcétera, etcétera. Y cómo marcan además tus rutinas también, porque quiero conseguir esto y aunque no resulte productivo, pues te pones a ello. Entonces, claro, sois muy necesarios ya no solo para ayudarnos en momentos en los que quizás, pues es, no sé, es como muy obvio, ¿no?, que estamos lidiando con un problema tal, sino para educarnos en esto, para que de alguna manera, no sé, no se produzcan esos trastornos también, porque me imagino que llega un momento en el que pues todos los trastornos relacionados con la ansiedad y todo eso también vienen mucho de ahí, de montarte unas películas, con perdón de la expresión, pero es así. Sí. Y además lo dice una persona que tiene brotes de ansiedad, picos de ansiedad cada poco, ¿no? Entonces, no sé, debería ser como más habitual acudir a los psicólogos o que tuvieseis la opción, ¿no?, de explicar esto incluso en los coles, para que desde pequeñitos fuésemos entendiendo. Yo algo que siempre digo, y me parece que ya también he hablado incluso contigo alguna vez, que para mí de hecho sería necesario, sería lo ideal. Claro. Sería lo ideal. Trabajar desde que somos pequeñitos con esto, para empezar a entendernos un poquito más. Y que si luego pasa cualquier cosa concreta, pues ahí ya sí, ir al psicólogo. Pero en muchas ocasiones yo he tenido gente que simplemente, lo que dices de la ansiedad, al fin y al cabo es lo que más abunda con diferencia, ya sea por una cosa o por otra. Y hay gente que simplemente el hecho de comprender un poquito cómo funciona su cerebro le ha ayudado un montón. He dicho, pues si ya teniendo esto me vale. Claro. ¿Por qué? Porque sobre todo también en la terapia que yo hago, la terapia que nosotros trabajamos, los procesos que nosotros hacemos principalmente se centran en el desarrollo de la conciencia. Ese desarrollo de la conciencia viene sobre todo por la toma de conciencia de uno mismo, es decir, empezar a pensar en ti y empezar a escucharte, darte cuenta de las cosas como tal. ¿Qué ocurre? Que también hay otro apartado que es educación. Y es esto que estamos hablando. Si yo, por ejemplo, te pregunto en qué emoción estás, que es algo que ya hemos trabajado tú y yo varias veces, que hemos hablado varias veces, si yo no te hubiese explicado en un principio las emociones que hay, no me puedes responder a esa pregunta. Claro. Porque te falta esa información. Entonces, educar es importante. Tener en cuenta estas cosas, tener conciencia de ello es importante. Porque es lo que nos lleva luego a, pues eso, a lo que decíamos, a decir, vale, pues estoy en A, estoy en B y hacia dónde quiero ir. Como tal. O simplemente el hecho de saber que esto es un pensamiento automático que me viene de un reflejo de un miedo, me ha llegado a la cabeza, pero este pensamiento no es mío, es simplemente un reflejo de un miedo. Que esa frase te la digo mucho. Sí, porque... no, pero es que... Pero es que es así. Sí, y llega un momento que la entiendes, ¿no? Que dices, vale, esto que me está preocupando es algo que para empezar no ha ocurrido, no tiene por qué ocurrir, ¿no? Que muchas veces vamos hacia adelante en el tiempo y tal, y es algo que es un reflejo, que no... Pero bueno, que claro, necesitamos pues eso, a un Aarón Jiménez que nos explique exactamente cómo funcionan las emociones y cómo detectarlas y no confundirlas con otras cosas. Bueno, un Aarón Jiménez o cualquier otro profesional, evidentemente. Bueno, yo barro para casa. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y muchas gracias, muy agradecido también por ello, por la confianza que me das. Sí, por supuesto, pero bueno, es un tema complejo y yo creo que siempre, ¿no? Desde Felicidad siempre hablamos de la importancia que tienen los dietistas nutricionistas también a nivel de educación y también de los psicólogos, porque estoy convencida de que habría una sociedad mucho más sana, más sana, porque al final, si no hay salud mental, ya no hablamos de enfermedad, de un diagnóstico como pueden ser algunas enfermedades realmente complicadas, ¿no? Hablo de esa ansiedad o de estrés que no sabemos manejar y que todo eso repercute. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo explica. Si no hay salud mental, no hay salud. O sea, se necesita salud física
y salud mental. Y luego, además, esto es una cosa que a mí me llama mucha la atención, que cuando alguien habla de psicólogos es como, ay, es que estará loquito, es que le pasará algo, es que está enfermo. Y no, hombre, ayudáis también, por supuesto, a esas personas os necesitan, pero el psicólogo también es otra cosa. Cada vez menos. O sea, cada vez esa idea se da menos. Afortunadamente, sí. Sí, no, afortunadamente, poco a poco, pues igual que con cualquier otro tema. La mente se va abriendo y se van observando también este tipo de necesidades como tal. Y yo de verdad que con casi todo el mundo con el que hablo de ello tiene la misma opinión que tienes tú ahora mismo. No me encuentro a nadie prácticamente que diga eso no vale para nada. Alguno por ahí me he encontrado, sí, alguno me he encontrado, pero por regla general no. Yo creo que también es un tema generacional. O sea, que, por ejemplo, bueno, iba a decir mis abuelos que los pobrecitos no vive ninguno, pero estoy convencida que de la edad de mis abuelos, pues probablemente la figura del psicólogo se asociaba más a eso, ¿no? Que empiezas a buscar gente más joven y ya tienen otro Claro, concepto. pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, de la edad de tus abuelos, ¿quién tenía acceso a ello? Claro, nada, Vale, nada. es que estamos, por así decirlo, estamos juzgando sin tener en cuenta la realidad, que es lo que te decía antes. ¿Cuál es la realidad? Nuestra realidad ahora es muy distinta a la de nuestros abuelos. Ha cambiado mucho. Entonces, esta profesión se conoce más porque hay mucho más acceso también a ella. Claro, Tenemos mucha suerte de estar donde estamos ahora mismo, y más comparando con ellos y con los que vivieron ellos. Entonces, efectivamente. como esa realidad también cambia, esta otra realidad, por así decirlo, también se ve de una manera diferente. Entonces, Afortunadamente, sí. es algo que nos ocurre mucho cuando empezamos a hablar de otras personas o otro tipo de otros años o lo que sea, que juzgamos, otra cultura incluso, juzgamos desde una realidad que no es la nuestra. Y eso es algo que tener en cuenta también. Claro, tú a día de hoy a un chaval, le dices a un chaval de 15 años por el tema de un psicólogo y lo ven perfectamente normal, porque están acostumbrados a que a lo mejor ellos han ido, o compañeros suyos han ido, o familia o lo que sea. Entonces, es distinto, porque se han criado ya con ello dentro. Sí, sí, exacto. O sea, es que además hay que ponerse también siempre en los zapatos del otro, ¿no? Yo muchas veces digo, es que mira esto lo que han hecho, no sé qué, no lo entiendo y tal. Claro, no lo entiendo porque no tengo su realidad. La mía, Claro, mi realidad, mi forma de ser y absolutamente todo, pues me hace que actúe de una manera y si no, pues actuaría de otra, ¿no? Pero bueno, es importante tener en cuenta eso y destacar el papel tan importante que desempeñáis para entender, para que entendamos todas estas cosas, porque además tú, por ejemplo, que eres experto en emociones, en gestión de emociones, pues claro, muchas veces te encuentras con que la gente dice frases como, no, es que me he cogido un tiempo para conocerme a mí mismo y suena como a algo totalmente vacío, pero cuando es la tercera vez o la segunda o la quinta vez que entrevistas a Aarón, pues te das cuenta de que en realidad hay mucho significado y está totalmente justificado y es algo que deberíamos hacer todos. sí, la verdad es que sí. De hecho, yo el primero. El jueves pasado, por ejemplo, estaba con el equipo y tal, y digo, el jueves no contéis conmigo, porque me apetece, como hemos tenido tanta carga de trabajo, me apetece tener tiempo para mí. Digo, así que el jueves, digo, conmigo no contéis directamente. ¿Por qué? Porque es tiempo para mí, es lo que decíamos antes del para mí, para desfogar, para lo que sea, pero es para mí. Uh-huh. Y eso es importante, ese desfogar, por así llamarlo, es importante para nosotros. Sí, sí, Porque nos permite, esa pausa nos permite coger aire. Es como si estamos buceando y no subimos nunca a la superficie. ¿Qué te pasa al final? Que te ahogas. Luego hay gente que en su día a día, ¿qué sensación dice que tiene? Que se ahoga. que no Qué llego a las curioso. cosas. Qué curioso, ¿verdad? Por eso coger aire es importante para no ahogarte como tal. Si hablamos de motivación, al fin y al cabo, muchas veces es esto. Yo digo, no, me desmotivo porque al final noto que me ahogo. Claro, para también un momento para ti. Ten un segundito de descanso. Uh-huh. Cógete un par de días, que no pasa nada, no se va a parar el mundo. Ya. Y estoy yo pensando en el tema de la motivación y de las frustraciones y todo esto. ¿Qué hacemos con las tentaciones? Es decir, a ti tú vas al médico y tu médico te dice, pues mira, tienes que reducir el consumo de grasas, de alcohol, tienes que consumir más frutas, más verdura, más pescado y dices, es que a mí eso no me gusta. No me gusta, pero venga, voy a hacerle caso al médico porque me lo ha dicho el médico y porque yo quiero estar bien y me lo ha dicho el médico. Y son todo tentaciones y al principio eres muy fuerte, pero luego vas cayendo. Y hoy he comido esto y hoy he comido lo otro. Y eso te genera culpa,
frustración, mal humor, pero no eres capaz de evitarlo. Entonces, ¿esto cómo lo gestionamos? De una forma que se puede hacer hasta sencilla, entre comillas, ¿vale? Pero sencilla. Si te fijas, como me has estado hablando, no puedo evitarlo, esto no, no sé qué, no sé cuánto. Al fin y al cabo, cuando hablamos con nosotros mismos, muchas veces ponemos pensamientos que parecen positivos, pero son negativos. Es que me A ver. apetece esto, es que no me apetece esto, es que no me quiero frustrar, es que no quiero estar así. Es que tengo claro que tengo esto aquí delante, ¿cómo no? Me lo voy a comer con lo que me gusta a mí. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que, ejemplo, no quiero estar frustrado, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que quieres? ¿Qué es lo que sí que quieres? Ya, claro. Muchas veces a la hora de pensar pensamos en el no. Por eso acaba siendo un mensaje también negativo, porque pensamos en el no en vez de pensar en lo que sí que quiero. ¿Qué te va a aportar? Eso que tienes delante, ese dulce que tienes delante que no puedes comer, ¿qué te va a aportar? ¿Para qué te le vas a comer? Sí, además es que es... No, en el momento, felicidad, vale, muy bien. ¿Y después? ¿Cuánta culpa te vas a echar? Claro. ¿Y cuánta felicidad hay en esa culpa que te vas a echar? Sí, totalmente. Es Entonces, que, claro, también me surge, por ejemplo, ¿no? Cuando a alguien le diagnostican celiaquía le dicen tienes que hacer dieta sin gluten para estar bien. Es una imposición. Es decir, alguien te está diciendo tienes un problema y la única manera de solucionar ese problema es hacer esto. Pero no nace de ti, en el sentido de que dices, no es un objetivo que yo me había planteado en mi vida. Igual no tiene sentido porque obviamente es un tratamiento que tienes que hacer. no, lo has dicho perfecto, ¿eh? Pero Lo has cuando, dicho perfecto. claro, cuando hablamos de, por ejemplo, quiero conseguir este trabajo y me voy a emplear a fondo para conseguir ese trabajo porque tal, eso es algo que tú quieres y supongo que la motivación nace de manera más natural. Pero cuando te lo imponen, Perfecto. Si te fijas, estás hablando de una cosa que es muy curiosa, ¿vale? Nosotros hay distintas teorías que hablan de la motivación, como tal, ejemplo. Yo que sé, tenemos a Maslow con la típica pirámide de las necesidades, a MacLeod con las necesidades de logro, de poder y satisfacción, al Hertzberg con la de satisfacción o alejarte de la insatisfacción como tal. Yo al final con la que más trabajo es justamente con lo que estás hablando tú ahora, con la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca es la que hay uno de uno mismo, la extrínseca es la de fuera. Entonces, evidentemente, como tú dices, cuando algo viene de nosotros, pues parece que tenemos muchas más ganas de hacer cosas. Y me oriento mejor hacia ello, porque es intrínseco a mí. Si me viene de fuera, es extrínseco. Entonces sí, lo hago, pero yo a lo mejor no estoy tan convencido. Ejemplo, tiene un trabajo que a lo mejor no me gusta y me frustro todos los días o estoy todos los días con una sensación negativa, por así decirlo, pero me mantengo ahí porque al final de mes tengo un sueldo y ese sueldo es la motivación para que yo siga ahí. ¿Vale? Si yo intento trabajar en esa motivación intrínseca, acercarme a donde quiero ir es más sencillo. claro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces para trabajar en mi motivación intrínseca tengo que empezar a pararme a observar un poco. No sé si alguna vez te he hablado de los tengo y los quiero, por ejemplo. No me suena. ¿No te suena? Es que me sonaba que sí, por eso te decía. Vale, no es lo mismo, por ejemplo, decirme que esta tarde tengo que ir a ver a mi abuela, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Ah, sí lo hemos hablado. Sí, el ejemplo sí, Sí, sí. ¿verdad? Por eso te digo que siempre pongo los mismos ejemplos. Porque si ya lo he hablado, me sale rápido. Para los que Exacto. no nos Sí, hayan sí, sí. escuchado, ¿vale? No es lo mismo decir tengo que ir a ver a mi abuela o tengo que ir a hacer X a decir quiero ir a ver a mi abuela o quiero ir a hacer X. Ese quiero ya favorece mi motivación intrínseca, favorece que yo me mueva un poquito más en esa dirección como tal. Es decir, que si yo voy cambiando ese patrón de pensamiento, aunque para mí siga siendo extrínseco como tal, llega a tener esa partecita que también me va a ayudar a acercarme un poquito más. Si yo pienso en que quiero, por ejemplo, adherirme a la dieta sin gluten, si yo me enfoco en ese pensamiento, va a ser más usual para mí que me empiecen a venir pensamientos del para qué me voy a adherir a esa dieta. Y eso al final va a ser muy beneficioso para mí, porque me va a ayudar a seguir centrándome en ello, como tal. Claro, es ese diálogo
que interno, que ya no solo es diálogo interno, sino que también es lenguaje externo. Es decir, recuerdo que nos ponías el ejemplo de la tortilla, ¿no? De cómo empezar una frase y acabarla, de intentar acabarla siempre con la parte positiva, ¿no? En plan, creo que era algo así, ¿no? Como hoy me ha salido mal la tortilla, aunque yo hago unas tortillas estupendas o algo así. Sí, eso, por Algo así. ejemplo, se da mucho en patrones victimistas o cuando hay justificaciones, excusas, se da mucho ese tipo de patrón que nos dejan atrás. Hay veces que evidentemente también nos entra en el apartado de la motivación, porque al fin y al cabo, como te decía, son justificaciones. Claro. O sea que ya no solo es gestionar esa manera de pensar, sino también cómo lo verbalizamos. También influye. Efectivamente que influye. Ten en cuenta que tú cuando hablas te estás escuchando Sí, 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 y claro. tu cerebro se coloca en función de, se programa, por así decirlo, en función de lo que tú dices. Ujú. Y lo veis mucho porque cuando estabas ahora diciendo los ejemplos, ¿no? De pues tengo un trabajo que no me gusta, me frustra, pero mi motivación es el sueldo a final de mes. Sabemos que poca gente tiene la suerte que tienes tú y que tengo yo de hacer un trabajo que nos gusta y que nos apasiona. Y sabemos que hay mucha gente frustrada porque no está gustando el trabajo, por los compañeros, por el jefe, por lo que sea. ¿Eso se puede trabajar también para que tengas un poquito Sí, más de motivación para ir a trabajar? ¿No solo el sí, sueldo? sí que se trabaja también. De hecho, bueno, ahí es verdad que depende de la persona, evidentemente. Si es, por ejemplo, por temas de compañeros, a lo mejor se puede trabajar algo tan sencillo como tu comunicación. A lo mejor es que estás siendo una persona muy pasiva comunicativamente y eso hace que luego te frustres, porque es que tendría que haber dicho esto y no lo he dicho. Y me pego porque no lo he dicho. Es que no tendría que ser tan callado. No tendría que callarme las cosas. No tendría que tal, 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 tal. De repente tú sales de ahí, eres más asertivo, te empiezas a explicar mejor, empiezas a poner más el foco en ti y en expresar lo que quieres y lo que necesitas, y ya la sensación a lo mejor con los compañeros cambia y tú estás mucho más a gusto en el trabajo. Por ponerte un ejemplo. Entonces, Ujú. sí que es verdad que eso se trabaja, pero hay que mirar cada caso. Hay algunos que no, que dicen, es que este trabajo es muy rutinario. Ejemplo, una fábrica de montaje. Todos los días poniendo el mismo tapón. Y al día siguiente el mismo tapón. Y al día siguiente el mismo tapón. Normalmente aquí podemos pararnos a preguntar qué es lo que sí que me gusta de mi trabajo como tal. Y depende de la persona, te puede dar un motivo, te puede dar otro. A lo mejor ahí habría alguno que te diría, no, pues mientras que estoy haciendo tapones tengo tiempo para pensar en mí. Por ponerte un ejemplo. O hay gente que se motiva picándose consigo misma. Es decir, hoy he puesto 10 tapones, vale que es poco, ¿no? Pero para que me entienda, hoy he puesto 10 tapones, mañana quiero poner 11. Y pasado 12. De hecho, hubo un estudio que hicieron también así del canal de Flow. El Flow básicamente es esa sensación que tenemos nosotros algunas veces de que estamos genial en un sitio, que el tiempo pasa muy rápido, que estamos a gusto, que estamos con energía. Vale, pues ese canal tiene que ver tanto con el conocimiento que yo tengo de una materia como con el reto que supone para mí. Cuando está más o menos alineado una cosa con otra, yo estoy en flow. Si una cosa es muy alta y la otra muy baja, para mí mal. Ya sea porque una de dos, o me aburro, porque el reto es muy bajo y yo sé mucho de esto, o me frustro, porque el reto es muy alto y yo a lo mejor no tengo todavía tanta idea de Claro. esto. Por eso lo ideal es que esté ahí, en el canal de Flow. Ocurre que nosotros podemos intentar en algunas ocasiones entrar ahí dentro. Por ejemplo, esto en el libro de, a ver cómo te digo el nombre, Mijail Csikszentmihalyi, búscalo luego en Google, Vale. ponéis Flow y veis el nombre y por qué no soy capaz de pronunciarlo, porque tiene, porque tiene telita. Y la verdad es que el hombre lo explica muy bien porque se centró en estudiar todo esto y de hecho uno de los ejemplos que pone era este, de una cadena de montaje y de cómo algunos para mantener esa motivación, incluso ser felices, se picaban consigo mismos a la hora de hacer un trabajo tan rutinario, decir, pues mañana quiero más, como tengo más conocimiento, quiero un poquito más. Entonces se mantenían ahí dentro, se mantenían dentro de ese canal como tal. O Ujú. sea, que es lo que te digo, depende al fin y al cabo muchas veces de la persona y dónde esté, de cuál sea su realidad, volvemos a lo de antes, de cuál sea su realidad, pues se puede trabajar de una forma o se puede trabajar de otra, pero trabajable desde luego que es. Claro.
Pero, por ejemplo, vamos a ver, porque siempre partimos de la base de eso, de que tenemos que conocer bien nuestra realidad y también partimos de la base de afirmaciones que forman parte un poco de la sabiduría popular, ¿no? Que es como, que hay dos que además chocan, ¿no? Que es como las personas nunca cambian, por un lado, y por otro lado es, con trabajo se puede conseguir cualquier cosa. Entonces yo ahora te pregunto, por ejemplo, cuando tú te autoimpones de alguna manera un objetivo que quieres alcanzar porque crees que puedes cambiar ciertos hábitos en ti que te han acompañado durante toda tu vida y dices, pues yo qué sé, por ejemplo, quiero perder 15 kilos y quiero ser una persona súper sana y cambiar hábitos de vida y tal y cual, pero no lo has conseguido nunca, jamás, y lo has intentado muchas veces y nunca has podido. ¿Te estás autoengañando? ¿Estás creyendo en que puede ser esta vez, quizás esta vez me voy a motivar? ¿O cómo se gestiona esto? Porque nos pasa muy a menudo con gente que nos escribe y que nos cuenta que quiere cambiar pues, la alimentación, quiere empezar a comer más sano y no es capaz de hacerlo, quiere empezar a hacer deporte pero sale 3 días a correr y al cuarto dice tengo unas agujetas, paso y se desengancha totalmente. Es que quizás son cosas que nos autoimponemos porque lo hacen los demás y a nosotros en realidad nos da lo mismo y nos estamos engañando, ¿o cómo va? Es que hay cosas que no nos gustan. Y ya está. O A sea, mí con no me todo el rollo que saques... te he soltado me contestas eso. Espera, que... No, pero que tienes razón, o sea, es que me acabo de dar cuenta, claro, dices, es que igual no te gusta comer así. Claro, es que a mí no me saques a correr, que de verdad, que no me saques a correr, que es que me da mucho asquito, que es que lo odio, que es que no me gusta correr. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, adelgazar o ponerme más en forma corriendo, va a ser muy difícil para mí. O encuentro un para qué muy potente, o va a ser muy difícil para mí. Entonces, tú me estás hablando del qué, pero la pregunta en muchas ocasiones que no nos hacemos es el cómo. ¿Cómo voy a Claro, llegar también ahí? O sea, si yo, por ejemplo, digo que quiero adelgazar y digo, no, y empiezo nada más que en correr porque la gente sale a correr, pues yo correr no voy a correr porque no me gusta. Eso sí, y si, por ejemplo, me ponen otro deporte delante o empiezo a pensar en otro tipo de deporte. Ah, pues mira, a lo mejor pádel, kung fu, baloncesto, por ponerte un ejemplo, ujú, eso a lo mejor sí que me gusta. Coño, pues apúntate a eso. ¿Para qué vas a salir a correr si no te claro, gusta? claro, claro. Siempre hay más opciones. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando ponemos el qué, casi nunca ponemos el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Claro, es que es un poco además la teoría de la moda. Por ejemplo, ahora ocurre muchísimo en salud que está de moda comer sin gluten. Porque sí. Que está de moda el ayuno intermitente y todo el mundo se lanza a probarlo a tal y cual. Que está de moda retirar o la dieta paleo. Y vamos un poco a ciegas, ¿no? A nosotros nos ocurre mucho con dietas sin gluten. Gente que nos escribe, quiero empezar a hacer dietas sin gluten. Ah, ¿qué diagnóstico tienes? Ninguno. Y dices, pero entonces, ¿por qué te quieres complicar la vida haciendo una dieta sin gluten? Que te tienes que informar, que cuando sales fuera de casa es mucho más complicado, tal y cual, ¿no? Entonces, es un poco también la teoría de, bueno, yo quiero o voy un poco siguiendo esta moda, esta idea, que tiene sus porqués, pero muchas veces cuando ya nos llega a nosotros, nos da lo mismo el porqué. ¿Cuál? Y es lo que... Sí, es verdad que eso de la dieta, por ejemplo, sin gluten es algo que a nosotros incluso nos afecta negativamente. Claro, Si te paras a pensarlo, porque la contaminación cruzada para ellos les da igual, para nosotros no. claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, saliéndonos de este tema, evidentemente que no es el que estábamos hablando, es lo que te comentaba al fin y al cabo también, lo que estábamos hablando hasta ahora. No me paro a pensar normalmente el para qué lo quiero conseguir, me vuelvo a reafirmar en lo mismo. Si yo digo que me quiero ajustar a esta dieta o me quiero ajustar a este deporte, concretamente, ¿por qué tiene que ser este deporte o esta dieta? ¿Qué quiero conseguir con él? ¿Hacia dónde quiero ir? Lo que te hablaba antes también de la dirección, ¿hacia dónde quiero ir? Entonces, tener un momento también para nosotros para pensar en ello es importante. Decimos, no, seguimos moda. ¿Para qué yo sigo esa moda? ¿Para qué yo sigo esta moda? ¿Qué Ujú. quiero? ¿Comentárselo también a la gente? ¿Que estoy haciendo esta moda? ¿Qué busco? ¿Busco adelgazar? ¿Busco ponerme en forma? ¿Busco qué busco? ¿Qué busco? Y una vez que ya tengo el qué busco, vamos a pensarnos lo que te estaba diciendo. ¿Cómo lo hago? Ese paso es fundamental
para nosotros. Claro. Porque tú antes también me decías, no, si se puede cambiar o no se puede cambiar, que hay veces que se piensa una cosa y veces que se piensa otra. Bueno, básicamente ahí también está la base de la psicología cognitivo-conductual. Si no pudiésemos cambiar conductas, todas esas ramas de la psicología desaparecen, básicamente. Claro. Cognitivo-conductual es cognición, es decir, pensamiento y conducta. Muchas veces cuando yo pienso en que quiero hacer algo y lo intento como tú me decías 4 veces, ejemplo, todos los días salir a correr, a lo mejor estoy intentando la conducta, pero no estoy cambiando la cognición, no estoy cambiando el pensamiento. ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo están muy unidas una con otra. Y muchas veces al ir cambiando una va cambiando también la otra. Pero claro, si yo me enfoco en algo que odio, que no me gusta, evidentemente va a costar mucho más que la parte cognitiva también cambie. O sea, que esa fuerza de voluntad, entre comillas, entendiéndola como gasolina que nos empuja a actuar en un sentido, también tiene que estar de alguna manera alineada con todo lo demás. O sea, si a mí ahora me dicen que tengo que comer, por ejemplo, todos los días, yo qué sé, algo que no me gusta porque es bueno para no sé qué, no sé cuánto, pues igual, por mucho que lo intente, llega un momento que digo, es que no puedo más, porque, claro, no está todo alineado. O sea, me dicen que sí, que lo tengo que hacer porque es bueno, pero no sé. Porque te lo dicen otros, no te lo dices tú. Claro. Yo, vamos, mi grupo y yo, la forma que tenemos principalmente de trabajar, justamente uno de los principios que sigue es este. No es lo mismo para mí que tú me vengas y me cuentes algo y yo te diga lo que tienes que hacer, a que a través de preguntas, como hago muchas veces contigo, a través de simplemente preguntas, tú tomes conciencia y te des cuenta de lo que quieres hacer. Si sale de ti, es intrínseco, que es lo que hablábamos antes. Entonces, te vas a adherir mucho más a eso que tú quieres hacer. Si yo a ti te obligo, por ejemplo, a comer todos los días algo que no te gusta, si no hay otra opción de otro alimento que te aporte exactamente lo mismo, que es lo que primero que habría que mirar, ¿hay otra opción? Si no hay otra opción y tiene que ser eso, pues lo que hay que buscar es que seas tú la que cognitivamente le dé una vuelta. Para que no te centres en lo que te dice la otra persona, sino que te centres en lo que tú te dices a ti, en lo que tú quieres con eso. Habría que mirar qué te aporta y que tú te centres también en el qué te va a aportar a ti y para ti. ¿Por qué para ti es positivo y para qué quieres seguir tú en esa línea? Como tal. Y eso normalmente no lo tenemos en cuenta. No, me han dicho esto, ya me quedo con ello. Vale, sí. Entonces viene de fuera, no viene de dentro. Simplemente te lo han dicho. Sí. Por eso te digo que nosotros trabajamos mucho en ese apartado de darle una vuelta para que salga de ti. De hecho, esto viene desde Sócrates. Al fin y al cabo, el pensamiento socrático, el diálogo socrático que diga, viene también mucho de eso. De coger, hablar, preguntar. Y es lo que te decía, tenemos mucha información dentro que no sabemos que tenemos. Tú antes con la frustración la has definido perfectamente, después de divagar un poco. Te he tenido que traerlo a concretar, de hecho, concrétame, por lo que también te decía al principio, de la idea de todas las cosas que divagábamos y tal, intentar concretarlas, pero tenemos mucho más conocimiento del que creemos. Mucho más del que creemos. Porque es evolutivo incluso. Claro, mucho de ese conocimiento está con nosotros, genéticamente, está con nosotros. Hay muchas ramas de la epigenética que si tienes alguno por ahí que investigue y tal, podéis hablar algún día de esto que entenderá más que yo, pero que investigan justamente eso, todo el conocimiento que ya tenemos dentro, que no nos damos cuenta que está ahí. Sí, sí, porque nunca nos paramos a pensar y porque, bueno, pues nos faltan también estos conocimientos, estas ideas, ¿no? Porque estabas hablando y yo estaba pensando que hay otra afirmación que está como muy arraigada, ¿no? Que bueno, pues a veces la ves en determinadas personas, ¿no? Y es como, lo que se propone lo consigue. Pero claro, probablemente es algo que le gusta, que tiene mucho interés y que, bueno, pues que al final te enfocas en ello porque lo quieres conseguir tú. Claro. No porque te lo están imponiendo desde fuera y... Claro, o porque a lo mejor su patrón cognitivo es tan sencillo como que es de refuerzo y no de castigo. Ya. Todos vamos con refuerzo y castigo, absolutamente todos. Y no hablo solamente de los humanos. A los perros, por ejemplo, lo mismo. Cuando le estamos educando a un perro, la chuche. Que no haga esto. Le digo no, le castigo. Y agacha la cabecita. Trabajamos con refuerzo y con castigos. Un refuerzo hace que la conducta se mantenga o se repita. Y un castigo todo lo contrario.
Claro. Si yo llego, hago algo que quiero que se repita y me refuerzo, genial. Si un día fallo porque ha pasado lo que sea y me castigo, ¿cómo se va a repetir la conducta si me estoy castigando? Claro. O sea que ahí entraríamos también en la superación. Quiero decir, pues también eso es algo que escuchamos muchas veces, ¿no? Llámalo como quieras. Superar Llámalo como las quieras. adversidades, reponerte, intentar, fracasar y volver a intentarlo en vez de abandonar. Salir de la zona de confort. Que además está súper de moda, ¿no? En plan, con todo el movimiento que hay ahora de pues, emprendedores y tal, es como tienes que salir de la zona de confort, porque si no sales de ahí, si todos los días haces lo mismo, pues no vas a producir cambios. Entonces, claro, gestionar también no solo la frustración, sino decir, oye, que la he liado, pero yo voy a volver a intentarlo, a ver si la lío o no la lío. ¿Y qué recursos tienes? Pues entiendo que ahí juega un papel muy importante la seguridad que tengas en ti mismo, ¿no? O sea, si eres una persona más insegura, puede decir, pues mira, yo lo he intentado una vez, lo mío me ha costado intentarlo y ha salido mal, yo me retiro, me quedo en mi zona de confort, o al revés, decir, bueno, lo he intentado, ha salido mal, he aprendido, porque de todo se aprende en la vida, pues oye, voy a intentarlo otra vez. Te suelen llamar cabezota, pero bueno, oye, el mundo es de los cabezotas. Normalmente antes te decía lo del refuerzo y el castigo, hay una pregunta que es muy buena cada vez que hacemos algo, tanto positivo como negativo, por así decirlo, y es, ¿qué he aprendido hoy? ¿O qué he aprendido de esta experiencia? Cuando te preguntaba por los recursos, porque me has hablado, por ejemplo, del salir de la zona de confort, está la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. A grandes rasgos, ¿vale? En la zona de aprendizaje, tú mal que mal puedes entrar, salir de ella. En mi zona de confort, pongo un pie dentro, un pie fuera, un pie fuera, un pie dentro. Me voy moviendo yo aquí dentro. Sí. Cuando caigo en la de pánico, ahí caes ahí y ahí estás, sin más. Ahí la marcha atrás, ahí ya es mucho más difícil. Ya ir a la zona de confort ya se nos complica un poquito más. Por eso es bueno empezar a tener también en cuenta cuáles son mis recursos para que yo pueda nadar mejor en esos mares. Si yo de repente veo que mis recursos, por ponerlo en plan metáfora, tengo madera, ¿para qué me voy a tirar al agua si me puedo hacer un bote? Vamos a pararnos un momento para ver cuáles son mis recursos, qué es lo que yo ya tengo, tanto físico como psicológico, y para pensar también un poquito en mí, si hay algún área de mejora que también me gustaría trabajar para enfrentarme mejor a todo ello. Porque sí, queda muy bonito lo que hablábamos, no, la superación, salir tal, para arriba, para abajo, sí, vale, genial. Pero lo que hablábamos antes, ahí se habla en plan genérico. Vamos a enfocarnos también en mí, cuál es mi realidad, cuáles son mis recursos, qué tengo, qué creo que puedo trabajar también para tirarme a ello. Tan sencillo como eso. Claro, sí. Y luego, importante, perdona que te corte, Lorena, importante, y luego me refuerzo. Y luego me refuerzo para que eso se siga repitiendo. Y el refuerzo más potente que hay es el social. El social es el refuerzo más potente que hay. Cuando nosotros, por ejemplo, si se trabaja con un niño, aunque tú le puedas dar una chuche, le puedas dar una pegatinita como se hace ahora y tal, al final se ve que lo más potente es el social. Es decir, lo que le dicen como tal. Para nosotros, eso también se traduce al fin y al cabo, somos seres que son de sociedad, pero también se traduce en lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Si yo hago algo bien y digo, es lo que tendría que haber hecho, ¿qué refuerzo es ese? Claro. Coño, felicidades, Aarón, has hecho esto muy bien. Adelante, a por la siguiente, o lo que sea. Sí. Eso es un refuerzo. O sea, pero ahí sí que le estamos dando de nuevo relevancia a lo que los demás por eso te hago el hincapié, claro, por eso te hago el hincapié de ese apartado de refuerzo, hacerlo también con nosotros mismos, porque casi nunca va a venir de fuera. Claro. Tenemos también como sociedad la tremenda costumbre de las cosas negativas reprocharlas, las cosas positivas no decirlas. Entonces, claro, de repente mucha gente en plan, ¿para qué voy a hacer esto si luego nadie me lo reconoce? Que no hace falta, al fin y al cabo, que te lo reconozca nadie. Reconócetelo tú primero. Que a lo mejor ni siquiera tú te lo estás reconociendo, que lo estás haciendo bien. Sí. Claro. Qué seres más complejos, ¿eh? Sí, yo siempre lo digo y de hecho cualquier día escribiré un libro de por qué el ser humano como tal es estúpido.
en muchas ocasiones. Siempre lo digo. Aquí haciendo amigos, Aarón Jiménez. No, sí, porque al fin y al cabo hay muchos patrones que es lo que te digo, que sin darnos cuenta caemos en ellos de forma cíclica. Es lo que siempre decimos, ¿no? Que caemos en las mismas piedras. Y no nos damos cuenta de ellos y al fin y al cabo son cositas que son sencillas una vez que nos damos cuenta. Entonces, simplemente por eso lo digo, no por hacer amigos o no, pero sí que es verdad que si te fijas tú, cuando hablamos de ello, más de una vez decimos, joder, con lo sencillo que parece según lo vemos y Claro. no nos damos cuenta. Pues a eso es a lo que me refiero. Claro, a eso es a lo que me refiero justamente. Sí, totalmente, porque yo estoy hablando contigo y digo, ojo, esto que me está explicando de forma tan sencilla y tan gráfica, en mi día a día no soy capaz ni de pararme a pensar en ello ni de verlo, porque no tengo ese conocimiento. Una vez que lo tengo, a veces he podido cambiar cosas, otras veces me he dado de morros contra lo mismo, porque, bueno, pues vas a 1000 por hora y le das menos importancia. Claro. Entonces hay que tenerlo mucho más en cuenta, obviamente. Claro, y de hecho a mí hay en ocasiones que también me pasa, incluso eso que también tengo el conocimiento, que luego a lo mejor cuando paro un momento digo, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a recapacitar sobre ello. ¿Cómo has actuado? ¿Cómo te hubiese gustado actuar? ¿Qué puedes aprender? Uh-huh. De aquí a la siguiente. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, hay veces que las emociones incluso nos llegan y reaccionamos. Sí. Hay decisiones que no son premeditadas. Hay otras que no, que simplemente llegan. Te pegan en la cara, el futuro de repente te pega en la cara con lo que sea que está pasando y tú tienes que reaccionar de una forma rápida. Y a lo mejor, como somos humanos, pues nos equivocamos. Y no pasa nada, tenemos derecho. Tenemos derecho, que es una de las cosas que siempre se nos olvida. Que tenemos derecho a equivocarnos. Que no somos perfectos. Que me puedo equivocar. Y que eso no significa que yo sea mala persona o que no sepa de algo o lo que sea. Simplemente me he equivocado y no pasa nada. Tengo el derecho a ello. Y lo hago hincapié porque es algo que se nos olvida mucho. Sí, luego totalmente. cojo el látigo y vengo a pegar. Estaba pensando en la autoflagelación, exacto, en decir, he metido la pata con esto, tras, y una Justo. hora que no avanzas porque estás ahí dándole vueltas, pero ¿por qué? O más. Pero no sé, más, sí, claro. O el día entero o la semana entera diciendo, pero ¿cómo he podido? ¿Pero por qué no he aprovechado? ¿Pero por qué no he llamado a no sé quién? ¿Pero por qué? Cuando ya está hecho y lo que hay que hacer es intentar superarlo y a otra cosa mariposa y pedir perdón si hay que pedirlo y ya está. Dices, por ejemplo, ¿por qué no he llamado a? Y en vez de estar llamando en ese momento, estás pensando que tendrías que haberlo hecho. Eso es lo curioso. Sí, totalmente. Eso es lo curioso. No aprendemos. Necesitamos... Sí que aprendemos. La verdad es que sí que aprendemos luego bastante bien. Estos temas, yo lo que veo siempre cuando hablo con la gente es justamente el impacto que tiene en ella. Claro. Porque como es información que al fin y al cabo es importante para nosotros cuando la tenemos, luego tomamos conciencia. Hay mucha gente que luego, a lo mejor, como tú me has dicho, ¿no? Luego en la cama lo vas pensando y cae. Hay mucha gente cuando habla conmigo después me lo dice, pues me voy y a lo mejor hasta que no pasen un par de días no termino de traer a tierra todo lo que hemos hablado. No pasa nada. Si es que esa es la idea, que haga pozo, como quien dice. Sí, que se quede realmente ahí. Sí. Claro, tenía una profesora, de hecho, Elena, que la conoces además, Elena. Ah, sí, claro, vale, claro. Pues, claro, hacía un ejercicio con nosotros súper chulo, que era en plan de meter unas lentejas en agua y coger y removerlas. Tardaban un rato, evidentemente, en volver a posarse todas. Pues ese rato que se tarda es el poso. Y aunque las lentejas son las mismas, no caen ninguna en la misma posición que estaba antes. Qué grande es Elena, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Y justamente a nosotros nos pasa eso. Yo normalmente cuando acabo una sesión con alguien, le suelo preguntar qué se lleva de la sesión de hoy. Mucha gente de hecho no me dice nada o me dicen, sí, me llevo esto y esto o no sé. Pero luego a la siguiente viene y dice, pues tal y tal. Bueno, pues ya está. Claro. Sí, se trata de eso, de ir recogiendo y que se vaya quedando ahí y que la próxima vez que nos veamos en una situación X, pues digamos, espérate, que ya estoy volviendo a entender las cosas mal o ya estoy reaccionando mal o me estoy castigando por algo que tengo derecho a meter la pata de vez en cuando. Tal cual. Pues muy bien, Aarón. Una vez más me he saltado el guión entero. O sea, es que he leído al principio un poquito mis preguntas y luego he dicho, hala, venga, aquí, la hora de sesión con Aarón. No, sí, o sea, sí.
Tú sabes que puedes preguntar y siempre te lo digo, puedes preguntar lo que quieras. El guión es más para ti que para mí, en verdad. O sea, Sí, yo desde te luego. lo he dicho muchas veces, porque todo a mí me le pasa y yo digo, vale, pues hablaremos de esto, pero que tampoco le hago mucho más caso. No, y es mejor así porque es que al final, bueno, pues una se plantea, pues cuando se documenta para una entrevista, pues temas muy teóricos, pero es que luego en la práctica, pues las cosas suelen ir por otros derroteros, ¿no? Y al final tus respuestas generan otras preguntas, mis Claro, respuestas generan también otras preguntas, otras respuestas, y al final se trata de eso, ¿no? claro, De que vayamos avanzando y aprendiendo claro. en este caso, sobre motivación. Justo. De hecho, esto ocurre muchas veces también en sesiones. Vamos, en sesiones siempre ocurre. Normalmente yo, por ejemplo, a todo el que se dedica a esto, también se lo digo. Muchas veces vamos incluso con la idea de que vamos a trabajar en sesión. ¿Podemos tener una ligera idea? Sí, pero vamos a ver qué nos trae la persona que tenemos delante. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente, según vamos hablando, va cambiando el asunto. Vamos gestionando el pensamiento de una manera diferente y la línea de pensamiento varía. Y eso es importante para la persona. Claro, totalmente. Sí, Por eso sí, te digo, yo a ti cuando tú me pasas, por ejemplo, me pasas las preguntas como quien dice, pues yo digo, pues bueno, pues venga, sé que no va a ser por ahí. Y dices, ¿para qué se me pasarme nada? Luego sé que le la gana. Sé que es para ti porque tú te documentes un poco y tal, pero sé que luego vamos a ir por donde vaya saliendo el asunto. O sea que no. Efectivamente, además es un poco la clave de las entrevistas que hacemos aquí, que bueno, empiezan siempre con un tema y luego ya pues ya veremos en lo que acaban, pero a la gente le gusta, te escuchan mucho, así que Me alegro. Sí. A ver, normal es que se aprende mucho contigo y de cosas que normalmente no es fácil el acceso, ¿no? Porque al final no es lo mismo leerlo en una página o en un periódico, en donde sea, o en una revista, que alguien te lo esté contando, alguien que lo ve todos los días en consulta y que está trabajando con la gente todos los días. Así que nada, mil gracias una vez más, Aarón. Mil gracias a ti, Lorena, por tenerme aquí. Ay, yo encantada de la vida. Y además que la semana que viene, el día 25, ¿Sí? te tenemos en ese seminario en directo a las 7:30 de la tarde. Hay 1.689 personas esperando para escucharte. Muy bien. Y los que no te puedan escuchar en directo, pues lo harán durante los días siguientes a través de... Vamos, les llegará un mail con tu charla, con tu sesión y bueno, pues recuérdanoslo, aunque lo vamos a incluir en esa información, recuérdanos dónde te encontramos. Pues mira, me podéis encontrar principalmente en optionconsulting.es, que es el proyecto que estamos empezando ahora mismo unos socios y yo, en el que nos dedicamos principalmente, hacemos tanto servicios tanto a empresa como también a nivel personal. Pues nada, optionconsulting.es. Os voy a dejar de todas maneras en las notas del podcast toda la información. Os voy a dejar el resto de entrevistas que hemos hecho con Aarón, porque de verdad que son todas imprescindibles, y también ese enlace para que veáis un poco el trabajo que está haciendo. Y bueno, también pues eso, la información de la sesión del próximo martes. Así que nada, la próxima vez yo me he apuntado un montón de temas, como culpabilidad, ¿sí? También el de los patrones, que hablabas de como decías, de víctimas. Bueno, has dicho varios y lo hemos tocado. Culpabilidad es uno de ellos, de hecho. Bueno, pues me gusta ese tema. Invulnerabilidad, me gusta ese tema también. Los sesgos. Eso se llama sesgo cognitivo. ¿Vale? Entonces, los sesgos cognitivos son unos cuantos, muy concretitos, pero si quieres también hablamos de ello un día. Sí, por supuesto. Yo lo tengo todo anotado. Y si alguien, o sea, los que nos estén escuchando y a través de las redes, del mail, etcétera, pues hay temas que consideréis importantes, que os gustaría que tratásemos, pues nos escribís y yo aquí me enchufo con Aarón un ratito y le pregunto, probablemente le haga una pregunta con sentido y luego todo lo demás sea, pues eso, divagaciones, pero Aarón la sabe conducir muy bien. Así que yo creo que se entiende perfectamente. Muy bien. Bueno, Aarón, pues nada, muchísimas gracias y vamos preparando el siguiente episodio, ¿vale? Perfecto, cuando quieras. Gracias, un abrazo. A ti, un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad,
la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net, con 4 premios a nuestra labor de divulgación. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.